Vivimos en una sociedad acelerada. Caminar nos retrasa. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos, amigas, sean bienvenidos a este espacio llamado Montaña para Todos, donde pueden encontrar información muy útil referente a la montaña y a todas las disciplinas que allí podemos practicar. Esta vez vamos a conversar junto a Pablo Muñoz, médico experto en medicina de montaña y rescate, es montañista hace más de 10 años y presidente de la Fundación Centro de Estudios de Montaña, CEM, desde octubre de 2017. También es socio fundador del Grupo de Rescate Médico en Montaña y tiene un vasto y variado currículum sobre la materia. Pablo Muñoz, muy bienvenido acá a Montaña para Todos. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y feliz de estar en este espacio de encuentro que encuentro que es súper bueno, es lo máximo, en definitiva es la nueva tecnología y es lo que viene en el futuro, tener un espacio amplio de comunicación, de entrega, de conversación para todos los que quieran acceder a esto. Bueno, eso es lo esencial, entregar información para que la gente la disponga una y otra vez en este espacio. Hoy queremos hablar sobre el botiquín de montaña. Quizás muchos se han comprado uno, pero ¿con qué rellenarlo? Bueno, esa y otras dudas las vamos a despejar en este episodio junto a Pablo. Pablo, comencemos hablando quizás cuáles son los implementos que tienen que estar sí o sí dentro de mi botiquín, que yo tengo que acarrear en la montaña y si es necesario siempre llevarlo, aunque sea una salida por el día. Claro, sí, en general uno configura o compra un botiquín pensando en tenerlo, pero es importante tener en mente que en definitiva el botiquín es para usarlo en alguna situación que es de emergencia. Entonces, tener el botiquín muchas veces no es la solución, no es la salida para la situación de emergencia. A veces me siento seguro llevando un bolso con elementos y estos elementos pueden ser comprados, pueden ser regalados, pueden ser aportados por uno mismo, pero esos elementos no te aseguran que finalmente yo pueda responder a la emergencia. Entonces, esto es súper clásico porque uno cuando parte en el montañismo le dicen que uno tiene que tener ciertas herramientas y por suerte actualmente el botiquín es una herramienta que está un poco metido en todos nosotros que tenemos que llevarlo y ha sido parte de la práctica, el aprendizaje. Y entonces actualmente, si tú vas a salir a la montaña o incluso algo que sea por el día, tienes que llevar tu botiquín. Y ahí viene un poco, es la otra parte, que lleva el botiquín y lo importante no es que lleva, sino es lo que yo necesito para una emergencia. Entonces ahí viene un poco los elementos de la práctica, el aprendizaje de cada uno. En general, los botiquines vienen configurados con cosas básicas. Y si tú compras algo comercial, va a traer elementos básicos que son cosas muy generales, principalmente elementos para control de algunas heridas, probablemente elementos de seguridad para uno personalmente, me refiero, y algo para curaciones, pero se queda un poco ahí. Han agregado algunas otras cosas un poco más sofisticadas, como control de hemorragia o algún otro instrumento, pero en general la mayoría de los botiquines, así como comerciales, traen cosas para hacer curaciones de heridas. Eso es bueno, pero no es tan bueno porque en realidad en la montaña surgen algunas emergencias que nosotros le llamamos emergencias desde el punto de vista médico, que uno debería poder manejarla con los recursos que tiene. Y esos recursos que tiene tienen que ir en esta herramienta que uno le llama botiquín. Entonces, como la primera reflexión es que el botiquín, más que una bolsita con elementos, es un concepto que tiene que ser lo que yo lleve, tengo que saber usarlo y tengo que saber usarlo en ciertas circunstancias que son de emergencia, que son críticas, que son de estrés. Y hay que tratar de tener elementos que uno ya sepa usar y que ya conoce. Entonces esa es como la primera parte, que no me sirve mucho tener un botiquín comprado que tiene algo de paquete de fábrica, que efectivamente, claro, trae elementos que sabemos que se pueden necesitar, sino que me sirve algo que yo mismo configure y prepare. Entonces, aunque sea una salida por el día,
lo ideal es tener un botiquín como concepto de que qué puedo necesitar si tengo una emergencia en el cerro por el día o por un mes. Es un poco eso lo principal, digamos, lo base. Esto, por cierto, va muy ligado a un curso de primeros auxilios que todos deberíamos tener, pero pueden pasar de toda clase de accidentes, digamos desde un esguince hasta una fractura expuesta y otros quizás más graves. Si es por eso, uno debería llevar muchísimos más implementos, o sea, más allá de lo que uno puede acarrear normalmente en la mochila y que yo misma pueda transformar en un implemento de ayuda médica en la montaña. Claro, ahí viene como la primera parte, o sea, yo me siento seguro porque llevo un botiquín, Mm. pero eso no me asegura el éxito en alguna emergencia. Después cuando las personas van evolucionando y efectivamente tienen conocimiento, curso de primer auxilio, o tienen alguna experiencia que la tienen que vivir en el terreno, se dan cuenta que no todo les sirve y no todas las cosas son iguales para todas las circunstancias. Entonces empiezan a reflexionar y muchas veces el botiquín se transforma en un gran botiquín que tiene muchas cosas porque me puede pasar de todo. Y, y en general, eso es la evolución clásica. Entonces uno pasa de lo de paquete que compra a el botiquín gigante que tiene para todo, incluso para férulas, para inmovilizar, por si tengo deshidratación, por si tengo golpe de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la larga, ese gran botiquín tampoco es lo ideal porque probablemente cuando uno lo mire para la salida del día no lo va a llevar y para la salida de 2 días no lo va a llevar porque es muy grande, muy pesado y prefiere priorizar otra cosa. Entonces, es la evolución de las personas cuando van adquiriendo conocimiento en la práctica del montañismo. Partamos que tener un botiquín es esencial, pero es importante conocer cómo usarlo. Y eso te va a hacer una herramienta que es dinámica. Pensemos que el botiquín es una herramienta dinámica que va cambiando y que tengo que tener cierta estructura, cierta base, que le llamamos como el botiquín base, y de ahí con mi botiquín base yo construyo distintos kits de botiquín para las circunstancias en que me voy a enfrentar o en las que me voy a desarrollar. Sabemos que Chile es un país muy largo que tiene muchos ambientes de montaña distintos. Por ejemplo, en el norte tienen más bien altitud, frío y calor extremo, poca nieve, poca humedad. En cambio acá, la región metropolitana más al sur, tienes más frío, nieve, frío seco. En cambio, más hacia la Patagonia tienes cerros de 1000 metros que son húmedos con lluvia. Entonces, es distinto y yo tengo que planificar mi botiquín para mi emergencia en estos distintos escenarios. Entonces, la cosa se pone más compleja porque si uno me dice, ¿qué voy a llevar en mi botiquín? Perfecto, voy a llevar esto, pero voy a llevar esto además dependiendo a lo que me voy a enfrentar, al desafío, que según la geografía de Chile es distinto en cada escenario. Entonces, vienen como recomendaciones extranjeras que te dicen lleva esto, pero en general nosotros tenemos que asumir que tenemos una realidad distinta, una geografía distinta y tenemos que prepararnos de forma distinta. Y eso es nuevo, es valioso porque no nos sirve adquirir como cosas extranjeras porque tenemos una geografía y una condición especial. Y así, cómo uno avanza en este desarrollo de tener algún botiquín para la emergencia, pasa por estos siguientes pasos. Uno es que tengo que llevarlo. Dos, tengo que llevar un botiquín ni mucho ni poco, equilibrado para lo que necesite. Y paso tres, tengo que llevar agregado a mi botiquín de base elementos que puedo necesitar en alguna emergencia en distintos escenarios de la geografía de Chile, altura, agua, frío, calor, etcétera. Esas deberían ser entonces las tres preguntas que nos tenemos que hacer antes de elaborar un botiquín, ya sea por una salida de día, una de fin de semana o una expedición más larga. Claro, claro. Yo, o sea, yo parto así como la recomendación que uno siempre hace en los cursos es que primero tú tengas tu botiquín base. Entonces, hablemos del botiquín base que va a llevar siempre, ya sea un día o una semana. Lo único que cambia un poco es la cantidad de cosas. Y este botiquín base en general tiene que llevar 5 elementos. Uno, para asistir o manejar una emergencia en base a trauma. Y eso en base a trauma quiere decir que son heridas, curaciones, inmovilizaciones, control de hemorragia, etcétera, etcétera. Y uno lo va complejizando, lo va simplificando, dependiendo de dónde va a estar y el tiempo.
El segundo elemento que tienes que llevar en general son instrumentos. ¿A qué le llamamos instrumentos? Son dispositivos que te sirven para hacer cosas en la emergencia. Muchas veces son muy simples, uno los lleva, tijera, cortapluma, elementos de iluminación, una linterna es fundamental, y muchas veces cinta, que esta cinta duct tape que sirve para todo en realidad, esos elementos que le llamamos instrumentos es el segundo componente que es súper importante. El tercer elemento que uno lo incluye básicamente son medicamentos, y eso muchas veces está fuera de como de la cultura general. Yo tengo que llevar medicamentos en un botiquín. ¿Y por qué? Cuando hay una emergencia, van a haber muy frecuentemente algunas cosas que van a sentir las personas, que son dolor, frío, ansiedad, y eso hay que manejarlo con algunos medicamentos. Entonces yo debería estar preparado para manejar algunos medicamentos y llevarlos en mi botiquín. Y no quiere decir que yo le dé medicamentos a alguien, sino que están preparados para uno o para ayudar a otro que lo acepte. El siguiente elemento básicamente son elementos de seguridad. Yo tengo que considerar que si voy a enfrentarme a una emergencia, hay fluido, hay sangre, hay secreciones y eso es la realidad y tengo que protegerme de alguna forma. Entonces, actualmente uno incluye en su botiquín elementos de protección personal que son guantes, mascarilla y por supuesto lentes y otras cosas uno las lleva incluido en su equipo en general, pero uno tiene que llevar elementos de protección. Y yo le agregaría un último elemento o últimos elementos que son muy comunes en nuestra geografía, que son los necesarios para enfrentar la altura. Entonces, si tú me dices elementos necesarios para enfrentar la altura, son básicamente medicamentos para la enfermedad de altura y elementos para combatir la hipotermia. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué tiene que tener mi botiquín? Mi botiquín base para la geografía chilena y para el montañismo chileno, básicamente uno es curaciones, dos instrumentos, tres medicamentos, cuatro elementos para combatir la altura que va asociado al frío y elementos de seguridad. Si tú juntas esto, da como la mnemotecnia CIMAS, entonces es un poco para acordarse. Pero esos son los elementos básicos que uno debería tener y le agrega otras cosas que te van a servir dependiendo de las condiciones climáticas o la geografía donde estás. Sí, bueno, tú nos hablas del botiquín personal base, ¿cierto? Que siempre tiene que ir. Pero si es que voy a una expedición con mi cordada, un fin de semana, por ejemplo, ¿podemos llevar un botiquín grupal? ¿Sumar algunos elementos extra, dividirnos los pesos? Sí, mira, sí, hay distintas estrategias, depende un poco de qué elija el grupo, qué afinidad, dónde van, pero hay ciertas reglas que uno en general no debe romper, que básicamente son que efectivamente uno trata de ahorrar peso y repartir y compartir distintas cosas y repartir elementos. Entonces, si uno va en un equipo que va a mantenerse o movilizarse siempre en grupo y no se va a separar, yo pudiera tener un botiquín grupal y este botiquín grupal puede ir repartido en distintas personas. Ahora, eso, claro, tiene la condición de que las personas no se deben separar, porque la emergencia uno no sabe cuándo va a ocurrir y puede que justo uno se separa y el elemento que necesitamos para la emergencia lo tiene otro lejos, no hay comunicación, etcétera. Entonces, lo ideal es la planificación, pudiera ir separado, pero sí tienen que mantenerse juntos. Lo otro es que las personas que están compartiendo este botiquín grupal tienen que tener los mismos conocimientos para usarlo, porque el que sabe usarlo no puede ser uno, porque si justamente él es el que se accidenta y los otros requieren dar la asistencia, no saben usar lo que llevan, no va a ser lo óptimo y no va a ser exitoso. Entonces se necesita que cada uno tenga los mismos conocimientos, alguien con poco conocimiento versus alguien que tiene mucho conocimiento, y el que va a dirigir una emergencia no debería ser esto repartido, sino debería ser de cada uno. Ahora, claro, si tú me dices cuál es la ciencia para esto y cuál es la mejor recomendación, lo ideal es que cada persona lleve lo básico personal. Yo creo que eso es mejor porque muchas veces lo básico personal hace que tú sientas que estás preparado ante cualquier emergencia y no estás un poco alejado de tu grupo. Puedes responder si estás alejado de tu grupo o alguien no sabe.
lo que se recomienda es que cada persona lleve su botiquín base, que es muy pequeñito, porque es un botiquín base personal para cosas puntuales, y uno amplía el botiquín, lo agranda en un botiquín grupal, agregándole más cantidad de cosas, no más cosas, no más elementos. Y eso sí te permite responder a una emergencia cuando alguien está alejado de otra persona que puede pasar a eso, o que alguien tiene menos conocimiento. Pero hay que pensar que el botiquín grupal, mientras más personas tiene, más agranda y es más pesado. Bueno, y eso es siempre un aspecto que uno intenta reducir al mínimo en ambientes naturales, en la montaña, ojalá andar con el menor peso posible. Conozco en todo caso, Pablo, algunas personas que cargan férulas, por ejemplo, en la montaña. Y los que hemos hecho algunos cursos de primeros auxilios, sabemos que se pueden perfectamente hacer torniquetes con los mismos implementos que uno porta en la mochila. Entonces, esa clase de carga, ¿tú la recomiendas? Ese es un punto súper bueno, tocaste un punto súper bueno, porque cuando parte como la enseñanza de primer auxilio, siempre está basada en el área urbana. Entonces es así, y la enseñanza básica de primer auxilio está basada en el área urbana. Y en el área urbana existen un montón de dispositivos, un montón de fórmulas para poder hacer cosas que están pensadas para el área urbana. Básicamente un traslado corto de 10-15 minutos, un rescate en ambulancia, un traslado a un hospital. Bueno, eso no es lo que ocurre en la montaña ni en nuestra geografía. Nuestra geografía especialmente tiene características que son propias, que son muy lejanas. Uno cuando hace una aventura al cerro, aunque sea la más simple, va a estar alejado 1 hora y quizás más de un centro de asistencia médica. Entonces, aplicar los conceptos de la medicina urbana no está bien porque tenemos un ambiente distinto. Entonces ahí lo que nosotros tratamos de transmitir en los cursos y en general, en las instrucciones que se hacen a alumnos y guía, es que uno debe adaptar lo que lleva para responder a la emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debería hacer con lo que llevo, ser autónomo para poder salir de una emergencia. Es decir, con lo que yo llevo, debería ser poder hacer una camilla, trasladar a alguien, hacer un refugio y eventualmente una emergencia desde el punto de vista de hemorragia o una herida. Y eso significa que para eso no voy a llevar una camilla, una férula, no voy a llevar un tubo de oxígeno, no voy a llevar montones de cosas. Lo que voy a llevar son elementos que me van a servir para muchas cosas. Entonces ahí viene un poco la diferencia, es que pensando en mi botiquín, que no es el bolsito que lleva cosas, sino que mi botiquín es un conjunto de elementos que yo llevo habitualmente en la práctica del montañismo y que esas cosas todas me sirven para responder a algo. Por ejemplo, llevo el piso de la carpa, el piso de la carpa, digamos el footprint que va debajo de la carpa. Bueno, ese elemento me sirve para hacer una hamaca, una camilla, me sirve para taparme del frío, para hacer una hipotermia. Entonces, si te fijas, ya llevas un elemento dentro de tu botiquín que quizás no sabías que lo llevabas. Si yo llevo un bastón, por ejemplo, lo puedo envolver en el mismo piso de la carpa, lo puedo envolver en una chaqueta y ese bastón se convierte en férula. Y así, yo llevo una linterna. Muchos botiquines comerciales llevan linterna, pero en general, en la mayoría de las salidas, uno lleva una linterna frontal que te sirve para distintos elementos. Bueno, ahí va mi linterna lista para la atención médica. Tijera, no necesito llevar una tijera especial. La tijera, la cortapluma, multipropósito que uno lleva, me sirve y ese elemento ya lo tengo. Entonces, si te fijas, muchos de los elementos que hemos hablado dentro del botiquín, yo ya los porto. La diferencia, el cambio como conceptual es que le voy a dar otro uso. Y así, en general, con poquitos elementos yo puedo hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una cuerda simple de 8 milímetros, 30 metros, puedo hacer una camilla, puedo hacer unas férulas para transportar a alguien, con una simple colchoneta puedo hacer una camilla más un par de bastones y una férula, así sucesivamente, un empaque de hipotermia para alguien con hipotermia severa, puedo controlar hemorragia, por ejemplo, la misma ropa del accidentado me sirve para hacer torniquetes, me sirve para hacer
venda, me sirve incluso para hacer cabestrillo. Entonces, cambiando un poco el concepto, yo más que necesitar llevar cosas, pensando que son cosas hechas para el área urbana, necesito saber cómo transformar las cosas que llevo para la emergencia. Y eso, la gracia de eso es que uno tienes que efectivamente aprenderlo en un curso, tutorial, etcétera, pero tienes que practicarlo. Entonces, si tú me dices ya cuáles son los elementos que necesitas para salir exitoso de una emergencia y cuál es mi botiquín, así como conceptual, es botiquín, el bolsito, conocimiento para saber qué hacer con todas las otras cosas que llevo y la práctica, haberlo hecho antes en algún momento. No, súper importante lo que mencionas, entender el botiquín como un concepto y no como un bolso solamente. Pablo, referente a los medicamentos personales, una persona diabética, por ejemplo, u otra que utilice Eutirox a diario, tienen que seguir tomando estos remedios en la montaña. Esos se cargan en el botiquín personal, ¿cierto? Claro, o sea, uno parte, ojo con eso, porque otro punto importante, uno parte de la base que yo llevo mis medicamentos, o sea, nadie me los va a llevar por mí, tengo que seguirlos tomando. Y mira, eso también es clave porque las enfermedades en general y tomar ciertos medicamentos no me impide la práctica del montañismo, incluso de alta complejidad. Hay un amigo montañista que hace poco, bueno, hace un par de años atrás fue al Manásolo y es hipertenso y él fue con sus medicamentos de hipertensión a un 8000 y es parte de su botiquín. Eso no limita la práctica, pero tú tienes que tener la responsabilidad de llevar estos elementos en tu botiquín personal. Ahora ahí hay otro punto, ojo, ¿qué pasa si estos medicamentos son importantes usarlos? Por ejemplo, insulina, medicamentos para la diabetes, etcétera, otras cosas, o hipertensión, pero yo soy el accidentado y estoy inconsciente. ¿Cómo saben las otras personas cómo usarlos conmigo? Y entonces ahí lo que se recomienda es que tú lleves en general un instructivo, una cartilla cómo usarlo. Es importante, aparte de esto que hemos hablado de botiquín como concepto, más que de paquete, es que vaya acompañado de una cartilla de cómo usarlo, de cómo usar los medicamentos, de qué elementos yo llevo en mi botiquín y de ciertas dosis y ciertas contraindicaciones y de los nombres y en qué escenarios tengo que usarlo. Eso se agrega a todo este conjunto de botiquín conceptual, que si querés le llamamos así, botiquín conceptual o del metaverso como está de moda ahora, que básicamente es todo eso, son elementos, son saber transformar los elementos que yo tengo en la práctica común, tener una fórmula, un instructivo, una cartilla donde diga cómo usarlo y tener entrenamiento para saber cómo usarlo. Entonces no necesito practicar. Y Pablo, en cuanto a la ubicación del botiquín, ¿dónde lo tengo que poner? Porque como siempre lo decimos acá, en la montaña los imprevistos suceden en cualquier instante, entonces uno debería aportar estas cosas a la mano, sobre todo si son para resolver temas de seguridad y salud. Claro, sí, pues sobre todo siempre se recomienda eso, que el botiquín vaya en un lugar accesible. Entonces, habitualmente el bolsito, botiquín, la bolsa, uno la lleva en el lugar más profundo, recóndito de la mochila, porque no lo saca cada rato. Lo que saca cada rato en la cocina, lo que saca a cada rato la bolsa de comida, etcétera, herramientas, pero el botiquín queda en el fondo. Entonces, cuando lo necesito usar, lo clásico es vaciar la mochila con el viento en la noche frío, queda todo desparramado y llego a sacar el botiquín, abro el botiquín, queda todo desparramado y pierdo mucho equipo. Entonces, siempre se recomienda llevarlo en un lugar accesible y en un lugar especial de tu mochila o de tu equipo. Muchas veces se recomienda llevarlo en la parte como en un bolsillo especial, en el gorro de la mochila, en un bolsillo especial al lado, que tenga como un compartimento único que yo sepa que ahí está abrir y sacar y no intervengan más cosas para poder sacarlo. Y que las otras personas que me acompañan sepan dónde está, porque insistimos en eso, o sea, yo puedo quedar inconsciente, yo soy el que tengo el botiquín y los conocimientos, pero el resto tiene que ayudarme. Entonces debería estar preparado y deberían conocer eso. Viene parte un poco del chequeo. Cuando uno en general sale a insisto, a algo muy simple, incluso por el día, uno debería tener un mínimo chequeo de cosas y de este chequeo de cosas, lo básico o una herramienta básica es llevar su botiquín y los conocimientos y que el resto sepa lo que uno lleva y dónde está.
Muchas veces hablamos con los escaladores, o sea, si tú vas en un lugar a escalar, no se te ocurriría no ir con un dispositivo para asegurar, no se te ocurriría ir sin ese dispositivo, y a veces uno lleva uno duplicado por si acaso no me falla o se me pierde, pero no se me ocurriría decir que mi compañero no sabe ocupar ese dispositivo. Él también sabe usarlo por si yo no puedo usarlo. Y menos se me ocurriría ir sin saber ocupar ese dispositivo, o sea, menos. Si tú eso lo extrapolas al botiquín, a mí no se me ocurriría ir a un lugar donde no pueda tener una emergencia, estar alejado de una zona de asistencia médica y no sepa ocupar el botiquín, mi compañero no sepa usarlo y no sabe lo que llevo, y que esté en un lugar recóndito donde no lo pueda encontrar. Sí, es una muy buena comparación como para entender que es un elemento de seguridad tanto o más importante que otros que vemos regularmente en la montaña. Entonces nos está quedando muy claras estas recomendaciones en torno al botiquín que son súper necesarias, útiles para salir a la montaña. Pablo, como para ir cerrando la conversación, te quiero de partida agradecer y si es que, bueno, quieres dejar algún último consejo, acá está el micrófono abierto para que lo hagas. Sí, bueno, de nuevo agradecerte porque en general estos espacios son súper enriquecedores, súper buenos, y una conversación a veces deja más que muchas otras cosas. Agradecerte la iniciativa, eh, y vamos a ser fans de Montaña para Todos de aquí en adelante. Y mira, sí, y como mensaje un poco esto, algunas cosillas que son importantes es que uno tiene que ser un poco metódico, igual como cuando hace un chequeo para escalar, igual cuando hace una planificación para un cerro complejo. No puedo dejar esto al azar, no lo puedo dejar sin tener la certeza de que me va a funcionar. Si uno va a ir a un lugar en que su vida depende de una cuerda, yo probablemente me voy a comprar la mejor cuerda que pueda acceder, por supuesto, y que con cierta ciencia me digan que esa es, ¿cierto? No voy a comprar la peor, no, voy a intentar comprar la mejor, porque sé que mi vida depende de eso. Bueno, si yo voy a la montaña y a un lugar alejado y tengo un accidente y tengo dolor, yo probablemente me voy a llevar el mejor medicamento para el dolor, pues, ¿no? Es el lugar donde quiero que funcione, ¿no? Mm, No voy a comprar el peor, voy a comprar el mejor. mm, Entonces, igual como uno, conceptualmente, en los accesos a la montaña, uno trata de tener lo mejor para esta situación límite, mi botiquín debería tener lo mejor que puedo disponer en ese momento. Lo otro es que tiene que ser organizado. Entonces, las bolsitas Ziploc son geniales, y no es una marca registrada, no es- son Son geniales muy útiles. claro, para echar todo ordenado, Mm, porque al momento de sacar, créanme que si no es así, uno desparrama todo con el viento, el frío, la lluvia, la nieve, se pierde todo. Tiene que ser limpio. Y eso es súper importante. O sea, no es porque hay una emergencia yo voy a dejar todo sucio, no voy a dejar gasas con sangre, no voy a dejar pedazos de sangre botados en el cerro. O sea, tiene que ser limpio y tengo que ser ordenado y tengo que ver que la conservación también es importante. Y lo otro que siempre tiene que ir protegido, y no se olvida que las cosas que van ahí son delicadas y necesito que funcione. Entonces los medicamentos a veces se mojan y se pierden. mm. Entonces tienen que ir idealmente protegidos del medio ambiente, una bolsa seca. Esas son cosas ya generales para ir cerrando. Y lo otro es que, claro, o sea, tengo que hacer el chequeo que efectivamente el paracetamol que llevo no está vencido hace un año. Claro. Y lo último es que yo sé que suena a veces difícil, sacar mi botiquín y usar las cosas que tengo ahí. Usarlas, hacer una curación, poner un parche, hacer un torniquete, ocupar la linterna, ver si tiene la pupila bien, hacer un cabestrillo, usarlo. Mm. Porque cuando me llegue el momento de usarlo de verdad, yo ya debería estar preparado. Eso es como el mensaje final. Sí, sobre eso también hacíamos una recomendación parecida en otro capítulo, de ensayar en tierra para que después en un ambiente más adverso seamos capaces de llevar a cabo todas esas enseñanzas que en la teoría suenan muy bien, pero que en la práctica se nos pueden complicar. Suena perfecto. Imagínate que hay procedimientos, por ejemplo, de curación que son fáciles, pero a veces Sí. hay que hacer un castillo, un vendaje enredado. Imagínate hacerlo de noche, Mm, con la linterna, con la ansiedad de lo que está pasando, guantes, mm. etcétera. Entonces, practicar antes, consíguense por ahí con amigos que
conviven elementos que se puedan practicar y así no gasta los de uno, pero que lo ocupen y practiquen. Bueno, Pablo, gracias por volcar tu experiencia y tu conocimiento acá en nuestro podcast. A todos también muy amables por haber escuchado este capítulo. Esperamos que les haya servido mucho. Y como siempre, los dejamos muy invitados a visitar nuestras redes sociales en Instagram, montanaparatodos.cl, donde está colgado este y todos los demás capítulos, al igual que en las distintas plataformas, principalmente en Spotify. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Y a todos, será hasta la próxima. Cuídense.